Hola traders, análisis semanal grabado el martes 9 de abril del 2024, casi víspera de una nueva salida de tipos del Banco Central Europeo. Estamos viendo un cierto agotamiento en las bolsas americanas y japonesa, un oro en subida libre, un Bitcoin haciendo un patrón alcista interesante y unas divisas que en términos generales siguen bastante laterales. Vamos a verlo todo como siempre con detalle, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, la mejor forma de hacérmelo saber es pulsando a me gusta y que os suscribáis al canal y así no os perderéis mi análisis semanal aquí en mi canal de YouTube. Además, te animo a que dejes aquí abajo cualquier comentario sobre este análisis o cualquier petición sobre aspectos que quieras que traten estos vídeos de análisis. Vamos a comenzar viendo brevemente qué ocurrió la semana pasada, una semana en la que lo más importante fueron los datos de IPC en Europa que salieron el miércoles y los datos de empleo en Estados Unidos que salieron el viernes. Vamos a verlo todo. El miércoles salió ese dato de inflación en Europa que vemos que sigue mejorando, ya está por debajo del 3% el core, el subyacente, y el general en el 2,4%. Es una bajada ya muy lenta, sin embargo el core sí que continúa con una tendencia muchísimo más clara. El viernes, como ocurre el primer viernes de cada mes, salieron los datos de desempleo en Estados Unidos y el desempleo pues sigue mejorando en Estados Unidos, hasta tal punto que estamos viendo cómo esta semana se producen algunas declaraciones de algún responsable de la Fed diciendo que en un entorno en el que se sigue generando empleo, la inflación no está del todo controlada. Ahora veremos los datos de inflación que esperamos para esta semana, que quizás se entiende entre líneas que quizás todavía no es el momento de bajar tipos en Estados Unidos, ¿no? Es posible que esto sea precisamente este tipo de mensajes lo que esté provocando que, bueno, pues que se esté parando algo las tendencias alcistas en la bolsa en Estados Unidos, ¿no? Esta semana, ¿qué debemos esperar? Bueno, lo más importante será el miércoles ese dato de IPC en Estados Unidos. Se espera que baje hasta el 3,2. Ocurre lo mismo más o menos que en Europa, que vemos una cierta bajada en esos datos de inflación, ese dato de inflación, pero no es una bajada progresiva, sino que se está produciendo muy lentamente. Y saldrán también las actas de la Fed, ahí lo tendremos en torno a las 8 de la tarde, hora central europea. El jueves sale el IPC en China, que se espera que esté empezando a salir ya de la zona de deflación y empiece a repuntar. El mes pasado repuntó al 0,7% interanual y se espera que esta vez se mantenga en torno al 0,4% interanual. Salen los tipos de interés ese jueves, concretamente a las 2:15 de la tarde, hora central europea. Y se espera en principio que se mantengan, pero bueno, a ver, no debería haber sorpresas y lo más probable es que se mantengan, ¿no? Y que no sea hasta la siguiente reunión, quizás cuando empecemos a ver bajadas de tipos de interés. Quiero mostraros lo que la herramienta de CME FedWatch, muy interesante para ver lo que el consenso de mercado espera para las próximas subidas de tipos o salidas de tipos de interés, concretamente por parte de la Fed, ¿no? Y podemos ver que para la reunión de mayo, para el 1 de mayo, se espera que se mantenga la inmensa mayoría de los encuestados, el 99% espera que se mantengan las condiciones actuales, pero en cambio si nos vamos a junio ya vemos que el 56% espera que se baje en torno a un cuartillo de punto aproximadamente, ¿no? Ya para julio el mercado espera que, bueno, la inmensa mayoría que esa bajada se mantenga, es decir, que tendríamos una bajada en mayo, luego se mantendría y aún así hay un 24% que esperan que para julio, para la reunión del 31 de julio, pues todavía baje algo más, ¿no? Como digo, 1 de mayo se mantendrían, 12 de junio el consenso cree que bajará un cuartillo de punto y para julio se mantendrían en ese cuartillo de punto por debajo del nivel actual. El viernes sale el PIB en el Reino Unido, que todavía muestra datos muy débiles. Podéis ver, bueno, se espera que sea el 0,2%, viene del 0,1%, pero como veis, debilidad absoluta en la economía del Reino Unido. Vamos a ver los gráficos ya que, como decía, estamos viendo pues unas bolsas americanas que empiezan a perder cierto impulso, un Nasdaq que le ocurre lo mismo y un Russell que ya rompió el nivel clave y podemos decir que está en tendencia alcista, pero una tendencia en canal alcista muy llamativa. Vamos a verlo.
Aquí vemos ahora mismo el S&P 500, esa pérdida de impulso, una leve corrección, pero que en absoluto anula la tendencia alcista. Podemos ver que estamos ya en niveles de 5.167, ¿no? El Nasdaq más o menos lo mismo, con una pérdida de impulso todavía más acusada porque comenzó antes, aproximadamente en febrero, empezamos a ver esa pérdida de impulso, y ese Russell que superó esos niveles clave que determinaban que se iniciaba tendencia alcista, y esa tendencia alcista se ha generado en forma de canal. Ahí lo podéis ver, está respetando muy bien esa forma de canal, ese movimiento de canal con varios toques en la parte de arriba y en la parte de abajo, y por el momento el escenario de canal alcista va a continuar. Si nos vamos a la bolsa europea, podemos ver ese retroceso en la bolsa alemana, un retroceso que no anula en absoluto todavía la tendencia alcista, sigue plenamente alcista, y era un retroceso que era necesario porque desde febrero estaba subiendo con fuerza y estas correcciones son imprescindibles para sanear el movimiento y volver a tomar nuevo impulso alcista. En el IBEX ya avisamos que el 11.100 era un nivel importante que podía pararlo, y eso es lo que ocurrió, lo ha parado y ahora mismo está en esa fase de retroceso que en absoluto anula todo el impulso alcista anterior, y por lo tanto el escenario sigue siendo alcista, pero con una resistencia clara, clave e importante que habrá que vigilar, ¿no? A diferencia del DAX, que ha hecho ese retroceso simplemente por pura sobrecompra, el IBEX lo ha hecho pues porque ha alcanzado ese nivel de 11.100 que ya venía del pasado, y era una resistencia que venía del pasado, ¿no? Si nos vamos a las bolsas asiáticas, podemos ver una cosa importante, y es que tras todo este movimiento alcista del Nikkei que se inició a principios de año, a principios del 2024, vemos nuevos máximos con pérdida de impulso y divergencia en los osciladores. Si os fijáis, si nos vamos a buscar un oscilador como pueda ser el MACD, podréis ver que tenemos esta divergencia, aquí lo veis, entre estos dos máximos relativos y divergencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que se va a dar la vuelta? No, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que este nuevo máximo se ha generado con menos impulso que el máximo anterior, lo cual indica una pérdida de impulso, de fuerza, de movimiento alcista, y a partir de ese momento hay que vigilar la línea de confirmación, el nivel de confirmación, que en este activo concretamente estaría situado probablemente en este nivel, en el 38.600. Por lo tanto, a vigilar este nivel de 38.600, porque si lo perdiéramos podríamos ver un cierto recorrido bajista más o menos profundo. Si lo mantiene y reanuda la tendencia alcista, entonces se rompería la divergencia y volveríamos a tener una tendencia alcista, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos vigilar este nivel. Si se acerca y lo rompe, mucho cuidado. Si estáis largos en el Nikkei, un buen nivel para colocar el stop de protección es debajo de estas líneas de confirmación. Si nos vamos a China, aguantó esa resistencia que hemos venido comentando en semanas anteriores, y veis aquí esta pérdida de impulso de todo este rebote alcista. Sigue en ese estado clave en el que, para considerar que empieza a estar alcista, necesitaría realizar un nuevo máximo que supere el máximo anterior y que además estaría superando la resistencia. Si este evento sucede, estaríamos ante una nueva tendencia alcista confirmada. Técnicamente podríamos considerar que todo este movimiento es tendencia alcista. Mientras eso no suceda, esto no sería más que una corrección o un rebote de toda la tendencia bajista anterior. Por último, en cuanto a bolsas, vemos aquí la bolsa india, que se ha dibujado un canal alcista muy claro, que está respetando muy bien, con distintos toques en la parte baja y en la parte alta, y que han ido superando el máximo relativo anterior. Por lo tanto, retoma, tras toda esta parada de aquí, que fue una potencial pauta de agotamiento que no llegó a confirmarse, retoma la tendencia alcista, por lo tanto es de prever que continúe esa tendencia alcista. Divisas, ya decía, movimientos laterales. De nuevo vemos el dólar index en esa zona de equilibrio, el euro dólar de nuevo en esa mitad de todo ese rango, esa zona de equilibrio en torno a 1,085 aproximadamente. Libra dólar, esa zona de equilibrio estaría en torno a 1,26,7, entre 1,26 y 1,27 es toda esa zona de equilibrio. Y en cambio el dólar yen sí lo estamos viendo con cierta hambre alcista, porque está intentando atacar ese máximo relativo anterior. Ahí lo veis, está totalmente plano pero pegado
a un máximo histórico, que es este de aquí. Por lo tanto, ojo, porque en cualquier momento podría hacer una rotura en breakout, una rotura alcista con fuerza, con impulso, que le lleve a máximos históricos. Si nos vamos a las cripto, podemos ver esta pauta tan interesante de triángulo de consolidación que está realizando el Bitcoin. Y es interesante porque la parte plana está en la parte de arriba. Normalmente la mayoría de triángulos suelen romper por la parte plana. No necesariamente, pero es lo más probable, es lo más habitual. Y puesto que la parte plana está más bien, está en la parte de arriba, lo que podemos esperar es que en algún momento se produzca un nuevo breakout alcista y reanudación de toda la tendencia alcista del movimiento anterior. Si os fijáis, es como un muelle que se va comprimiendo dentro del triángulo. Llega un momento en el que no le queda, es como si no le quedara espacio y debería romper al alza o a la baja, siendo más probable el movimiento alcista por estar la parte plana, como digo, en la parte de arriba. Y por último, materias primas. El crudo rompió la resistencia del 83, próxima parada más probable el 89, confirmadísima ese movimiento alcista. Y el oro, que aquí lo veis, como está en esa tendencia alcista clarísima, muy sobrecomprado, nada menos que ya en 2.350. Debería realizar en algún momento algún tipo de retroceso, pausa, corrección, para enjuagar todo este impulso alcista porque está en máximos históricos. Se está comentando, las informaciones que se manejan a nivel de fundamentales respecto al oro, es que hay estados como el estado chino que está comprando muchas, en el último año o 2 años, está comprando muchas toneladas de oro, está aumentando sus reservas en oro estratégicas, probablemente por cuestiones geoestratégicas, ¿no? Muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle me gusta y nos vemos el martes que viene, esta vez sí, tras la pausa Semana Santa, en un próximo análisis. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.